La misión no es ganar el oro, es defenderlo. Un saludo a todos, yo soy Ramiro Chapín y en este video vamos a hablar de las posibilidades de la selección masculina de futsal que regresa a los Juegos Bolivarianos y en las que hago un contraste con la anterior edición, mientras que en 2024 Guatemala llegaba como el país invitado a la cita. Este 2025 Guatemala regresa como el campeón defensor y que defenderá la medalla de oro ganada en la edición pasada de estos Juegos Bolivarianos. De todo esto y mucho más hablaremos a continuación. Si te ha gustado este contenido, no olvides de comentar, darle like y sobre todo suscribirte a este canal. Hey, antes de continuar, te quiero invitar a que te unas a la comunidad del Medallero Chapín, donde ya somos más de 5,000 suscriptores y donde todos los lunes ponemos la encuesta de la semana y vos, como miembro de la comunidad, elegís cuál va a ser el video ganador, el cual anunciaremos todos los viernes a las 7 de la noche y tu video ganador será posteado el lunes próximo a partir de las 19 horas. Y ya, sin más que agregar o decir, ¡comencemos! Pocas veces Guatemala logra llegar a un evento en donde es el rival a vencer y específicamente es la primera vez en la que Guatemala aspira a lograr el bicampeonato, en este caso el futsal. ¿Quién más que el futsal? Que es el deporte que le ha dado las mayores alegrías en todas las modalidades de fútbol para Guatemala y que ha hecho Guatemala respecto a lo que logró hace ya un año en la tan recordada final con penales e infarto incluido frente a un rival que la geografía los une, pero que dentro de la duela el futsal se encargó de ponerlos como rivales y me refiero a la selección de Panamá en esa final en la que Guatemala se impone por la tanda de penales 8-7 y trae una inédita pero histórica medalla de oro para el futsal de Guatemala. Y por supuesto, vamos a hacer un resumen de cómo llegó Guatemala el año pasado, de qué contexto venía y cómo se termina logrando la hazaña que ahora alguien dijo, llegar a la cima es difícil, pero mantenerse en ella lo es más. Recordémonos que hace un año, y si retrocedemos 2 meses más a hace un año, Guatemala jugaba su 6º mundial de futsal en el que hemos aspirado a hacer un buen papel y romper ese maleficio que no se ha podido durante 5 ediciones consecutivas, que es lograr avanzar en la fase de grupos. Y sin embargo, lo vivido en Uzbekistán 2024 quedó para el olvido, ya que fue la peor participación que una selección de futsal ha tenido en campeonatos mundiales, y aunque se dice así fácil, no es poca cosa si lo comparamos a la realidad del fútbol, que estuvo cerca, que lo tuvo en sus manos, pero que finalmente no logró darnos el regalo de Navidad que todos queríamos. Y con ese ambiente, quizás de pesimismo, quizás de bajón, pero que el cuerpo técnico entendió que lo que algunos jugadores ya habían aportado en anteriores mundiales, ya era necesario el recambio generacional, y es donde comienza a darse el relevo que de a poco le ha comenzado a dar frutos a la selección masculina. Y cuando disputa los Juegos Bolivarianos, Guatemala es enfrascada en los grupos junto con la selección de Venezuela, país que había compartido con Guatemala en la fase de grupos en el pasado Mundial de Uzbekistán, país que en ese último partido llegaba con las mismas posibilidades que Guatemala de una combinación de resultados e intentar superar la fase de grupos, solo que en esa ocasión Guatemala necesitaba ganar por 2 de diferencia, mientras que el cuadro de Venezuela necesitaba un milagro aún mayor, y era ganar por 5 goles de diferencia. Y lo crean o no, se termina dando la combinación porque aparte de la gran victoria de Venezuela en ese mundial, necesitó también una combinación en la que curiosamente dejó afuera a Panamá de toda posibilidad de lograr avanzar a fase de grupos. Y con ese recuerdo tan fresco, en menos de 2 meses atrás, Guatemala se medía nuevamente a esa misma selección de Venezuela, pero aquí el cuerpo técnico entiende que jugar con las mismas piezas que ya tuvieron un recorrido largo y que de alguna forma había que darle ya las gracias porque lo vivido versus lo por venir debía de encararse con lo que se tenía, y en esa ocasión Guatemala ya empieza con el relevo
y para alegría de los que nos gusta el futsal, y nunca falta aquel aficionado que siempre critica cualquier ventaja, cualquier alegría que el futsal le da a Guatemala, logró imponerse en un épico partido en las que hubo incluso remontada incluida y Guatemala le ganaba 4-3 a Venezuela, poniendo ahí las cartas de que había revancha con el equipo sudamericano, pero que se venía el siguiente rival, un rival como Colombia, que en Mundial se había enfrentado hacía 8 años atrás, 12 para ser exactos, mejor dicho, en las que Guatemala había debutado con gran victoria 5-2, y de nuevo en bolivarianos se volvían a enfrentar chapines y cafetaleros. Y en esa oportunidad Guatemala también empezaría ganando, pero los eternos errores que han condenado el accionar del equipo pusieron al equipo cafetalero en ventaja, pero que al final Guatemala, apelando a esa estirpe de esta nueva columna de selección, que entendió que hace 10 años ellos eran el relevo que sustituían a los legendarios Carlos Mérida, Eric Acevedo, Estuardo de León, pero que ahora ellos son la columna vertebral, y hablo de Roman Alvarado, hablo de los hermanos Patrick Ruiz, hablo incluso también Eric Reyes, el portero, después de que el gran Carlos Mérida y William Ramírez habían dejado la portería, tomaba ahora la herencia, y con una remontada Guatemala ganaba 3-2 y ganaba el grupo, en la que el formato de competencia indicaba que el ganador de cada grupo accedía directo a la fase final, o mejor dicho, accedía directo a la final por la medalla de oro. El otro ganador era otro rival que en el premundial para Uzbekistán había sido el verdugo de la selección, y era la selección de Panamá. Un partido en el que hubo de todo, y que incluso en el video que compartí hace un año, en la que Guatemala empezaba perdiendo el partido, pero que en cuestión de segundos, recuérdense, en futsal los minutos son eternos y duran más de lo que duran los minutos en un partido de fútbol, Guatemala lo lograba empatar, e incluso forzando a los tiempos extras, Guatemala se iba adelante 2-1, pero finalmente Panamá lograba equilibrar, mostrando que las dos naciones tienen el mismo nivel y que son pequeños destellos los que inclinan el partido hacia un equipo, hacia un lado. Y en esta ocasión se llegó a la tanda de penales, en las que yo miraba la actitud antideportiva de los jugadores de Panamá, sobre todo de ese portero que, con la complicidad de los árbitros, que miraban la actitud de él de hacerle muecas, de hablarle a los tiradores de Guatemala, cosa que no está permitida, o mejor dicho, no es de fútbol intimidar al rival, dirigirte. Es como que cada jugador de Guatemala, al acercarse del portero, le dijeran de todo, y ya el portero ya va con algo que le hayan dicho los jugadores de Guatemala. ¿Y por qué menciono esto? Porque eso hizo que en el premundial Panamá inclinara a favor el partido que nos privó de jugar la final, y que ahora estaban utilizando ese nuevo método antideportivo, pero algo había ya corregido el cuerpo técnico del Zancudo Estrada, y los jugadores, con sangre fría, sin perder la concentración, fueron efectivos a la hora de ejecutar los penales. Y como hay dice un dicho aquí en Guatemala, liga, liga, y es el mismo portero de Panamá que se tiene que tragar incluso sus mensajes de burla hacia los jugadores de Guatemala, cuando Guatemala logra vencer en tanda de penales 8-7 y alzarse con la medalla de oro. Y de esa generación ahora ya lleva más pulido, en la que todavía hace falta conocer cuál va a ser el sorteo y cómo van a ser, o mejor dicho, qué selecciones van a compartir grupo, en la que en esta ocasión es la selección de Perú la que actúa como sede y será cabeza de serie de uno de los dos grupos. Y adivinen quién va a ser la cabeza de serie del otro grupo. Sí, Guatemala va a esperar a sus rivales, y con una selección más compacta, habiendo recibido fogueos contra equipos como de la talla de Brasil, de la talla de Polonia. Recordémonos ese torneo que yo le llamo Grand Prix, aunque no se llamaba así, pero recuerdo que cuando Guatemala asistía a esos torneos, mejoraba y subía su nivel, y llegaba no verde, sino que ya llegaba con ritmo a las competencias internacionales. Y pese a la medalla de bronce conseguida hace un mes en los Juegos Centroamericanos, esto no detiene el deseo de los jugadores de darnos una nueva medalla de oro, y que creo
que al estar más compactado el grupo, habiendo ya dado un paso al costado quienes tenían que darlo por el bien de la selección, creo que pueden lograr el objetivo. Pero ¿qué es lo que vos crees? ¿Qué es lo que vos pensás? ¿Crees que Guatemala se proclame, ojo, bicampeón, medalla de oro en los Juegos Bolivarianos? Te leo abajo en los comentarios. Soy el Medero Chapín y nos vemos en el próximo video.